Bienvenidísimos a Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una tacita de café en su honor o de tecito como el doctor y nos vamos a reír de sus más oscuros secretos. El día de hoy les traemos un tema súper interesante, de esos que causan pero harta polémica, porque obviamente hay quien cree fervientemente en que sí y hay otros que creen que pues para nada, ¿no? Pero antes de empezar, le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Limantur. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues el tema de hoy es bastante interesante. Es uno de esos temas en los que, haciendo la documentación, uno no puede creer la cantidad de barrabasadas que se dicen al respecto, la cantidad de charlatanerías que hay. Y bueno, pues nada, te dejo iniciar. Pues bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que es muy profundo, muy espiritual, pero pues que también puede llegar a ser un poquito inquietante. Y este tema es la reencarnación. ¿Y cómo no? Hablo en serio. Porque sí, o sea, aquí la pregunta no es solamente qué pasa después de que morimos, sino que ¿en realidad sí se acaba? ¿O regresamos? ¿O qué es lo que sucede? Es como si la vida te dijera, mira, fue un buen intento, estuvo súper chido, pero pues te vamos a dar otra oportunidad, pero ahora sí le echas ganas, ¿no, mijo? Porfa. Entonces, pues, ¿cómo ves? Pues sí, el tema de la reencarnación. Pues yo la verdad es que les voy a decir la verdad. Cuando te mueres, pues ya, ahí se acaba todo. Pero no te quiero robar el programa, ni quiero matar las expectativas de nuestros seguidores. Entonces te voy a dejar que continúes con el tema. Ok, muchísimas gracias. Pues No bueno, de ahorita vamos nada. a hablar de lo que es así como científicamente, ¿va? La Venga. reencarnación es la creencia de que el alma, nuestra esencia, después de que morimos en este cuerpo, trasciende y de hecho renace en un cuerpo nuevo. Y es la idea central de algunas religiones como el budismo y el hinduismo. Esta es como un ciclo, está representada como un ciclo sin fin y a este ciclo se le llama samsara. Este ciclo se supone que permite al espíritu evolucionar, que nos permite crecer, aprender nuevas cosas, pero pues la verdad es que hay gente como que parece que no pasó el tutorial, chavo. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues mira, hasta este punto me parece que el tema de la reencarnación, eh, si lo quieres creer de manera literal, me parece un cuento de niños. Si lo quieres ver desde el punto filosófico, te puedo comprar la idea. Y me parece que la idea nace más de ese miedo que le da al ser humano a la disolución total, a desaparecer. Ahorita te voy a hablar un poquito de temas del budismo, pero pues no te quiero luego espantar. Te dejo continuar. No, 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 qué mamón. Ay, llora. Pues bueno, en resumidas palabras es, vives, naces, mueres y el universo te dice, uy, chavo, ¿sabes qué? Vas de nuevo. Resulta que la palabra reencarnación proviene del latín y significa volver a encarnar, sugiriendo que la conciencia trasciende realmente al cuerpo físico. Nada de descanso, no hay créditos finales, solo un cambio de personaje, ¿no? Como un videojuego, pero pues como Mario Bros del principio, que te tenías que seguir y si perdías, perdiste y tenías que empezar de nuevo, ¿no? Y Ok. tampoco puedes elegir tu dificultad, porque pues está claro que hay gente como esta persona que nació en modo leyenda extrema, pero bueno, es como estar atrapado en una serie que nunca va a terminar, pero ni siquiera tienes garantizado ser el protagonista bueno y tampoco tienes garantizado ser tener el presupuesto necesario, ¿no? Y aquí Ok, ok. es donde entra en juego el famoso karma. Según muchas tradiciones, te nos cuenta que si tú haces cosas buenas en esta vida,
pues en la siguiente te va a tocar una vida mejor. Pero si por el contrario eres un hijo de tu re Fruta madre. muy malo, eres una persona muy mala, pues entonces te va a ir muy mal en la siguiente vida. Ah, creencia de gente pendeja. La mera neta, man. El karma Ok. viene siendo como un historial de todo lo que haces, pero no uno normal, o sea, no uno que puedas borrar, eliminar y decir esto nunca pasó, señores. Si haces cosas buenas, sumas puntos buenos, pero si haces cosas malas, pues en realidad sumas problemas a tu siguiente vida. Por ejemplo, si eres una persona muy mala, en tu siguiente vida te puede tocar ser una cucaracha que vive en la casa de algún fanático del insecticida, o un mosquito de esos que te pican y luego lo descubres y tras, ahí lo matas, ¿no? Bueno, ahí lo desvives, perdón, TikTok. Realmente no hay pruebas científicas de la reencarnación, pero hay muchos casos que nos hablan de que esto es posible. ¿Cómo ves? A ver, mira, vamos a partir del principio. Tú ya lo contabas un poquito. La idea de la reencarnación tiene raíces muy, muy antiguas y aparece en forma, eh, como la forma de pensar de varias de las culturas antiguas. Los egipcios, el hinduismo y por allá del siglo VI antes de Cristo en el budismo. Pero fíjate, hay un buen de mentiras al respecto en lo que nos cuentan el día de hoy. Como que hay malas interpretaciones, como que de repente si te quiero vender un libro o como que si quiero que vayas a mi conferencia, te empiezo a inventar un buen de cosas acerca del budismo. Entonces, realmente el budismo reformula un poquito esta parte de la reencarnación, porque el budismo niega que haya un alma permanente, pero sí menciona que hay la continuidad de la existencia. Eh, pero lo que no dice el budismo es que vayas a volver a nacer o que tu alma vaya a volver a nacer en otro cuerpo. Eso es una charlatanería, eso no lo dice el budismo. Va a haber una continuidad energética que puede ser en varias formas. Entonces, el budismo nos enseña que la reencarnación no es el paso de tu alma de un cuerpo a otro, sino el renacimiento en este proceso que tú ya venías explicando del karma, que condiciona la continuidad de la existencia dentro del ciclo que ellos le llaman samsara, que es la vida misma. A ver, de manera biológica y física, si hay una continuidad. Es tan fácil como decir la materia no se crea ni se destruye. Cuando te mueres, tu cuerpo se reinserta con el paso del tiempo al ciclo del carbono, del nitrógeno y de todos estos elementos biológicos básicos. Entonces seguirás formando parte de la biología básica del universo, pero, eh, pero no de una forma con otro cuerpo, en otro ser humano que se puede acordar. Más adelante voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero pues no sé, ¿tú qué crees? Mejor me dijo, te callas porque me quieres ver la cara de estúpida. Yo en realidad sí creo en eso, ya te dije, pero al final les contaré mi historia. Y bueno, vamos a seguir con el tema, ¿ok? Por favor. Bien. Me sorprende que estás tan seriecito, doctor. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! O sea, es que el capítulo pasado fue totalmente desmadre, se me acabaron las ideas. Ay, sí, ajá. Hijo, así vives, desde que te conozco así vives, o sea, no me vengas. Ok, vamos. Existen casos documentados de algunos niños que dicen recordar vidas pasadas, ¿no? Y recuerdan nombres, lugares, gente, y generalmente recuerdan cómo fue que pasaron a mejor vida. Y, o sea, empiezan a decir cosas así tipo, no, pues es que, o sea, antes yo vivía en otra ciudad que está muy lejos de aquí, esta no es mi ciudad. O le dicen a sus papás así de, es que yo tenía otra mamá, o yo tenía otro papá. Y tú así como que, ¿qué? ¿De qué estás hablando, niño? O sea, y entonces
este, pues cuando empiezan a recordar, resulta que, bueno, más bien a investigar, resulta que sí llegan a encontrar que sí había otros papás, otra familia y así, ¿no? No me digas. No me digas. Pero lo interesante no es eso, que recuerdes cosas que nunca viste o algo así, o sea, porque eso suena súper, súper chido, ¿no? Así como que, ya sé, conozco una aldea en la India sin haberme movido de aquí de Michoacán, ¿no? Entonces, pero, o sea, lo malo es que, o sea, nadie recuerda cosas así como que, no manches, yo en mi otra vida fui súper millonario, yo tenía una casa enorme, vivía en Beverly Hills, o sea, todo súper bien, o sea, no, todo el mundo se acuerda de que, güey, es que, o sea, algo horrible me pasó, fulanito me desvivió, y entonces uno solo puede pensar, ay, universo, pues así mejor nadota. Mejor no quiero acordarme de nada, ¿no? Si solo me voy a acordar de cómo me desviví la vez pasada, mejor paso. Pues está la idea de que, no, voy a regresar y voy a ser más sabio, voy a ser un ser de luz, les traigo paz, les traigo amor, ¿no? Les traigo amor. Y deja que me eche mis gotas y vas a ver. Y entonces, o sea, pero en realidad es que se supone que tú no eres el que escoge en qué vas a regresar, ¿no? O sea, imagínate, sobrevives toda esta vida que ya te trató como el mejor guerrero de Diosito, ¿no? Y cuando finalmente regresas, eres una chingada mosca panteonera. O sea, güey, bueno, porque según algunas creencias, no todas, un alma puede regresar no solamente en una persona, también puede regresar como un animalito. Entonces, pues bueno, ¿qué opinas? Creencia de gente pendeja. La mera neta, man. No, es que puedes regresar en varias formas. O sea, según el budismo, puede ser un animal, puede ser un demonio, puede ser un ser inanimado. O sea, no necesariamente vas a tener que ser otra persona. Uh-huh. Y ojo, para terminar como con la idea que traía desde mi primer comentario, el budismo no dice que te vas a acordar de tus otras vidas. Eso no lo dice en ninguna parte y no es necesario que te acuerdes para que en el supuesto de que fuera verdadera la reencarnación, no es un hecho necesario que tú te tengas que acordar. Y bueno, como tú ya decías, ¿no? O sea, siempre te acuerdas, no, es que yo fui un soldado de la Segunda Guerra Mundial, no es que me atropellaron, no es que fui una persona que sufrí tanto. Entonces, pues bueno, como que tienen cierta tendencia a decir cosas pues, que no son, que son poco creíbles, ¿no? Pero bueno, te dejo continuar. Amigo, yo tengo otra teoría que ya te dije, puedo comprobar, pero bueno, Venga. vamos a seguir con esto. Estudios modernos, como los que realizó el doctor Brian Weiss, sugiere la posibilidad de recordar vidas pasadas mediante terapias hipnóticas, indicando así que pues sí existe la reencarnación, porque ha habido mucha gente que recuerda. Mentiroso. Mentira. Mentira. Otros investigadores, como Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, ha estudiado principalmente a varios niños que dicen igual que recuerdan sus vidas, que recuerdan calles, que recuerdan... Y estos casos están documentados. Les traigo 3 casos. El último es, yo creo que el más impactante, pero pues son casos documentados, así que ¿qué opinas? Todas las conferencias que vi para documentar este tema siempre salen con que el trabajo del doctor Ian Stevenson y Brian Weiss, y los ponen como de, no, es que su trabajo fue súper riguroso y documentó todo. El problema con el trabajo del doctor Stevenson y de Weiss, que eran psiquiatras, es que no es reproducible. Cuando tú descubres algo en la ciencia de verdad, ese descubrimiento, lo que pasa con él es que tus colegas lo intentan reproducir
Y si otros colegas lo pueden reproducir, entonces dicen, este güey está en lo correcto. El problema con todos los trabajos de Stevenson y de Weiss es que no se pueden reproducir. Y no son para nada prueba de la reencarnación, no alcanzan ese nivel, porque el mismo Stevenson dijo, esto no es concluyente, yo no estoy diciendo que la reencarnación exista, ¿vale? Por ahí hay un muy famoso doctor, Manuel Segarra o algo así, que cita mucho a Stevenson, que va a estar en México en estos días a propósito del tema, pero él siempre empieza citando a Allan Kardec. Si se acuerdan de Allan Kardec, hablamos de él cuando hablamos del capítulo del espiritismo. Entonces ya desde ahí me pierde y empieza mal, ¿no? Los estudios de Stevenson fueron criticados por falta de controles rigurosos, sesgos culturales y dependencia de testimonios difíciles de comprobar. Es decir, no todo lo que están diciendo los niños o estas personas tendría que ser verdad. Ojo, lo que les decía al inicio, nunca logró demostrar un mecanismo ni evidencia replicable. Esto es fundamental. Si tú no puedes replicar un descubrimiento, no tiene validez, ¿vale? Mencionabas el tema de la hipnosis. Él popularizó esta idea de que a través de las regresiones podrías acordarte de muchas vidas y de otros maestros que has tenido en el pasado. Pero este método es ampliamente cuestionado, por lo que todo este tema de la reencarnación todavía es considerado como parapsicología. Nadie te puede venir a decir, es que estoy estudiando científicamente y te voy a comprobar el tema de la reencarnación. Corran de los que les digan eso. ¡Sos un pelotudo! En conjunto, el trabajo de Stevenson es interesante desde lo anecdótico y lo cultural, pero no concluye nada científicamente. Sin embargo, hay muchos canales de YouTube, de TikTok, que los presentan como la panacea, como la Biblia, como la prueba irrefutable de la reencarnación, omitiendo todo lo que tienes que hacer en un verdadero análisis académico para decir, esto es verdad. Y me podrían venir a decir, es que los estudios los hizo en la University of Virginia. Y es cierto, pero el departamento de donde él hizo sus estudios, ¿qué creen? Él lo abrió ahí en la Universidad de Virginia. Entonces esto no significa que dicha universidad respalde como tal que la reencarnación sea un hecho comprobado. Pero vamos a pasar a que nos cuentes todos estos casos de gente que recuerda, como yo, haber sido Jorge Negrete, ¿no? Ay, pobrecito de ti. O sea, sí, o sea. Claro que no Si ellos pueden, yo puedo. Sería mucho pedirle una canción. Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? ¿Y acaso Tuntún? Ay, sí. Todos los casos casi siempre son de niños que empiezan a decir cosas como las que ya dijimos de es que yo tenía otra mamá, es que yo vivía en otro lugar y así. Tengo el caso de un niño que reconoció a su desvividor y todavía fue y lo enfrentó. Vamos. Este caso ocurrió en una ciudad en Medio Oriente y resulta que el niño comenzó a decirle a sus papás así como que empezó con pesadillas así de me quieren desvivir, ¿no? Y los papás pues empezaron así como que ¿cómo? O sea, no. Sí, es que mira, yo antes vivía en otra ciudad, tenía una esposa, tenía mis hijos y los papás así como tú, ¡ay, ajá! ¿No? Y entonces el niño como que se obsesionó tanto con, es que sí, mira, o sea, yo vivía, por decirte, en Cholula, en la calle Poniente 325, en el número 43, y los señores fueron así como que, pues a ver, vamos a checar, porque el niño insistía mucho, ¿no? Resulta que van y el niño empieza a reconocer calles, empieza a reconocer personas y reconoce, o sea, va y se para con un señor, pues el niño tenía 5 años, se para con un señor, es que tú me mataste, y el señor así de, no, obviamente a ti no, a mi hermano, ay sí,
Y entonces, el niño así de, tú me mataste. Y el otro así de, claro que no, yo nunca he matado a nadie, o sea, jamás en la vida ha pasado eso. Y les dijo, porque resulta que no encontraban al presunto difunto, ¿no? Que era este niño. Y les dice, sí, y me fuiste a botar en aquel terreno baldío, ¿no? Y entonces todos así de, a ver, ya van corriendo. Escarbaron y ¿qué crees? ¿Qué crees? Que sí Wow. encontraron restos humanos, así que verificado auténticamente. Comprobado. Correcto. Exacto. Sí, mira, No lo sé, Rick, parece falso. este caso está muy difundido en cualquier plática o conferencia que tú veas sobre reencarnación. Pero la verdad es que no está documentado en fuentes académicas ni en investigaciones verificables. Suele rastrearse en narraciones de segunda mano asociadas otra vez al trabajo de Stevenson, pero no cuenta con registros formales completos. La verdad, gente, es que no hay evidencia así real de que el niño sí identificara correctamente a un asesino y el hallazgo del cuerpo. Porque, a ver, o sea, es como si nos dijeran, es que allí en el Panteón San Isidro se aparece Nani, ¿no? Y yo me bajé del coche y hablé con Nani y me dijo, pues, así, que la fuera a buscar a tal lugar. Para nada, señores. Suena más a una creepypasta, suena más a una leyenda popular que a un hallazgo científico real, ¿no? Y aparte, pues esto se da en un contexto de una pequeña aldea. Es muy común que los niños pues digan ese tipo de cosas porque lo escucharon en otra parte, algo que suele ser muy común y que luego reconstruyen los hechos desde su propio punto de vista. Y en resumen, miren, es una historia impactante, el hallazgo, que sí, que encontraron el cuerpo, pero yo no me lo creo, no hay verificación sólida y no cuenta como prueba de la reencarnación. Ese es mi punto de vista. Pero, ¿qué dice el público? ¿No? ¿Qué dice el público? ¡Sí existe! Bueno. El segundo caso es un caso muy famoso de una niña que se llama Shanti Devi, que es de la India. Y ella es la que decía, llegaba con su mamá y le decía, es que tú no eres mi mamá, ¿no? Y los papás así de, claro que sí, o sea, cepillándole el pelo, ¿no? Así de, claro que sí, mi amor. No, yo tenía otra mamá y yo ya había crecido y tenía un esposo y tenía mis hijos. Y entonces, o sea, los papás así como que... Y lo mismo, la misma historia, empezó a dar detalles, empezó a dar nombres, empezó a dar todo. Y los papás igual, o sea, fue lo mismo así de... Pues a ver, vamos a investigar, ¿no? O sea, no pasa nada si vamos, investigamos. Lo peor que puede pasar es que pues no exista nadie de lo que ella dice, ¿no? Y resulta que la niña que ella decía que era, sí había existido. Y de hecho, cuando la llevaron así como a la aldea donde ella decía que había sucedido esto, ella ve a un señor y él le dice, es que tú eras mi esposo antes. ¡Dame un abrazo! ¡Suave, mimoso! Y el señor así como que, no, o sea, no creo. Y entonces, bueno, sí lo reconoció y sí había sido el esposo de la mujer que ella decía. Entonces, caso comprobado. Caso A ver, comprobado. Antes de escucho. antes de irmele contra el caso de Shanti Devi, yo quiero decir que sí te deberías de dedicar al doblaje. Tienes mucho futuro ahí. O sea, tienes mucho futuro ahí. Lo sé. Em, Por favor, Pepe Toño por Macías, favor, Castañeda, descúbranme. Ay. por favor, Beto Vélez, si te llega este video de alguna manera, jálala. Bueno, el caso de Shanti Devi es muy famoso también, es de los que no pueden faltar en los capítulos de la reencarnación.
Más o menos ocurrió por ahí de los años 30. Es un caso ya antiguo, por lo que pues todo lo que nos cuenten de los años 30 pues también puede caer en el terreno de la manipulación, el cuento, la tradición oral. El problema con este caso es que se basa en testimonios que se recopilaron después de que ya era muy conocido. Por lo tanto, no hay controles independientes ni un registro previo y fidedigno de lo que la niña dijo antes. Es decir, dicen que la niña dijo, que dijo, que dijo, que dijo. Eso es el caso de Shanti Devi, ¿no? Además de que muchos de los datos pudieron obtenerse también porque la niña pues, pudo haber escuchado a alguien más decir ese tipo de cosas, preguntas sugestivas a la niña o una historia reconstruida posteriormente. En términos científicos, es un caso también muy interesante desde la parte cultural y pop, pero no es verificable, por lo que no representa prueba de la reencarnación. Lo siento, Shanti Devi, pero hoy no será. Bueno, mira, yo tengo otra creencia, yo creo que sí puede ser, porque, o sea, no es así como dijeran, sí, yo tenía un esposo y yo vivía en Guadalajara, porque escucho esa ciudad, ¿no? Dio detalles, Okay. dio así, pero bueno, me voy a guardar mis comentarios para el final. hagas caso, tesoro. Y no te juntes con esta chusma. Y no te juntes con esta chusma. Y Okay. te traigo el caso que yo creo que es uno de los casos más famosos de este tema, que es el caso de James Leninger. James era un niño, es de Estados Unidos, completamente común y corriente. Pero más o menos cuando tenía 2 años, empezó a tener pesadillas. Empezó a gritar, mi avión está en fuego, no puedo salir, alguien ayúdeme. Y la mamá dice que él despertaba como arañando las cobijas, así como tratando de escapar de algún lugar. Y eso pasó muchas veces, ¿no? Después la mamá va y le dice, Okay. bueno, ¿quién no puede escapar del avión? Así como calmándolo, ¿no? Así de, ya, tranquilo, o sea, a ver, cuéntame, ¿quién es el que no puede escapar del avión? Yo, mamá, yo no puedo escapar del avión. Y ella así de, llora, ¿no? Y lo mismo que tú dices. Su imaginación de niño, obviamente, está jugando, o sea. Claro. Y el papá, ahí sí para que veas, yo creo que sí pudiste haber sido tú, porque era así de, o sea, nada que ver, o sea, el niño pues vio algo en la tele, ¿no? Ok. Y entonces, pues resulta que no. Porque de hecho las pesadillas, aparte de que decía eso, cada vez se fueron volviendo como más específicas, más puntuales y más todo. James ya no solo gritaba que se estaba incendiando su avión y nada, sino que daba detalles. Decía que su avión había sido derribado y que se había estrellado en el océano y que no podía escapar. Su papá alguna vez llegó y le preguntó igual, calmándolo así de, bueno, ya tranquilo, bueno, ¿y quién se supone que derribó tu avión? Y el niño les contesta, ay, ¿cómo quién, papá? Pues los japoneses. Y el niño así de, ¿los japoneses? ¿Y tú cómo sabes que eran japoneses, no? Dice, pues porque en los aviones traen un sol rojo. Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial los aviones japoneses sí traían así como que su bandera, ¿no? Con el sol rojo. Bueno. Ok. Y todavía se pone más raro. Porque el niño empezó a dibujar aviones, pero no avioncitos como cualquier niño de 2 años o de 3, así como que el avioncito nada más, así el palito, así, no. Empezó a dibujar aviones como muy específicos, ¿no? Y empezaba a decir así de, mi avión era un Corsair. Y sí es un avión que fue usado en la Segunda Guerra Mundial. Y sus padres también notaron que de repente, pues le empezaron a, como vieron que le gustaban mucho los avioncitos y hablaba de eso, le empezaron a comprar avioncitos así de juguete y todo. Y de repente el niño iba así de, y los estrellaba en la mesa, pero los estrellaba hasta que les tiraba una de las hélices, ¿no? Y los niños así, los papás así de, ay, ¿no? Bueno,
a los 3 años más o menos, James decía nombres de aviones, partes técnicas y cómo funcionaban. Y una vez su mamá le dio un avioncito y le dijo, mira, te traje este avioncito, ¿ya viste? Aquí tiene su bomba para que la lance. Y el niño así de, ay, mamá, eso no es una bomba, es un tanque de gasolina. Estos aviones traían un tanque de gasolina de repuesto que cuando ya los usabas la podías desechar. Y la mamá viéndolo así de, ay, llora, ¿no? O sea, ni yo sé eso. ¿De dónde sacaste esa cosa, no? Porque pues sí, o sea, y eso de los aviones sí existía y se llamaba tank drop. Que te digo, sí servía para eso. Le ponían gasolina, lo ocupaban y lo tiraban para deshacerse del peso, ¿no? Ok. Pero todavía lo más fuerte es que de repente él empezó a decir, yo era piloto en la Segunda Guerra Mundial y yo me llamaba James y tenía a mi amigo que se llamaba Jax Larson y los otros así de, sale, vete a jugar, hijo. ¿Qué le pasa? ¿No? Ok. Al principio, los papás de James sí dudaban mucho de lo que les estaba diciendo el niño, ¿no? Así como que, ay, ¿será? Nah, claro que no, o sea, es un niño, vio algo en la tele. Cabe destacar que dicho por los papás, ellos no eran de los que veían History Channel, el papá no era un aficionado así como que a las batallas de la Segunda Guerra Mundial, a tener libros o tener aviones así de modelo o algo así donde pues James pudiera haber aprendido algo así, ¿no? Total que la abuela, después de un tiempo, le dice a la mamá, o sea, puede ser, ¿no crees que no sean pesadillas sino recuerdos? Y la otra así de, ay, llora. Pues sí, o sea, ¿qué tal que está recordando su vida pasada? Y la mamá así de, pues podría ser, ¿no? Y el papá así de, eso no existe. Tipo cierto doctor Limantur que yo conozco. Así de, claro que no, eso no existe, ¿no? Y el niño ya daba más detalles, o sea, así como que en la Segunda Guerra los aviones, a los aviones les ponían nombres a los japoneses les ponían nombres como de hombre. Había unos que se llamaban Six y así, ¿no? Y a los norteamericanos les decían Betis. Que pues honestamente yo no sé eso y tengo algunos años más que James, entonces yo no sé eso. Y me gusta la historia, así que bueno. Un día, el papá le compró a James, ahora sí, pues ya viendo todo lo que estaba sucediendo respecto a la Segunda Guerra Mundial y su hijo, le compró un libro de la Segunda y entonces empezaron a hojearlo y todo. Y cuando llegaron a la batalla de Iwo Jima, el niño dijo, ¡ay! Ahí fue donde a mí me tiraron mi avión. Y el papá así de, ¿cómo? Sí, yo estuve en esa batalla, porque mi avión despegaba de un barco que se llamaba Natoma Bay. Y el papá así de, fíjate. Y resulta que pues ya el papá, viendo todo esto, se puso a investigar, porque el barco sí existía, el Natoma Bay sí fue usado en la Segunda Guerra Mundial y sí era un portaaviones, y de ahí sí despegaron. Y resulta que en esa batalla solo se había muerto un piloto. Y ese piloto se llamaba James Houston. O sea, que sí era el piloto que decía James, que casualmente también se llamaba James, ¿no? Entonces, el papá descubre que los veteranos del Natoma Bay se reunían de vez en cuando y que pues él dice, bueno, basta, a ver, él era como tú, bien escéptico, y entonces dice, a ver, voy a ir a checar, más bien, voy a ir a desmentir a este granuja, que estoy seguro que nada más está inventando puras cosas, ¿no? Entonces, va, se reúne, y todos los soldados así, bueno, los veteranos viéndolo así como que, ¿usted qué hace aquí, no? Y el papá les empieza a contar, no, es que fíjense que mi hijo pues dice esto y esto, y pues así. Y entonces, pues resulta que sí, que encontró unos
3 veteranos que habían sido testigos y sí dijeron que el avión de James le había dado una bomba antiaérea y que esa bomba le había dado en la hélice. Por eso el niño destruía las hélices de sus avioncitos, porque así le habían dado a él. Resulta que el papá descubrió que en esa batalla James había volado otro tipo de avión que no era el Corsair, pero había estado en un programa para probar ese tipo de aviones. O sea, no todos los pilotos les tocó probar el Corsair. Y el niño le había dicho desde antes, no, fíjate que mi avión se iba hacia la izquierda, cuando aterrizábamos y bajábamos el tren de aterrizaje las llantas se ponchaban, o sea, estaba mal. Y resulta que sí era cierto, que sí había ayudado a detectar esos problemas. Total, el papá, pues ya después de que vio tanta evidencia, le dice, está bien, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un monumento en honor a todos los caídos del Natoma Bay. Perdón, y pues ya, entonces van, se reúnen, hacen el monumento y llega James, obviamente, con su papá, agarradito de la mano, y ve a uno de los veteranos que se llamaba Bob. Y entonces Bob estaba así como que platicando con alguien acerca del monumento y todo. Y entonces el niño va y le dice, ¡Hi, Bob! Y el otro así de, ¿y tú cómo sabes mi nombre? ¿Cómo me reconociste? Ah, pues es que reconocí tu voz. Y el Bob así de. Entonces empezó a ver a todos los demás y a todos los empezó así como que a reconocer, pero el niño los veía y era así de, ¿y ustedes por qué están tan viejitos, no? O sea, porque pues él estaba bebé, ¿no? Y resulta que mientras el papá estaba haciendo toda esta investigación respecto a la segunda, la mamá se pone a investigar acerca de la familia del tal James, ¿no? Y descubre que todavía hay una hermana de ese James Houston viva. Se dedica a investigar y logra que hablen por teléfono. Y entonces el niño empieza a decirle, ¡ay, hola, sí! Mira, la hermana con la que habló se llamaba Annie. Y él pudo, bueno, no sé cómo se llamaba, pero le decía él Annie. ¿Cómo le decía el hermano? ¡Ay, Annie, ¿cómo estás? Que no sé qué. No, sí, ¿te acuerdas? Mi papá, bueno, nuestro papá era bien alcohólico, bien borracho. Pero se metió a un programa de rehabilitación y la otra así de, sí me acuerdo. ¿Y Ruth cómo está? Que era la otra hermana, ¿no? Y la otra así de, bien. Sí, yo me acuerdo cuando Ruth se puso bien, bien triste porque mi mamá se tuvo que meter a trabajar de sirvienta. Y me acuerdo que una vez Ruth y yo fuimos y posamos para un artista para regalarle las pinturas a mi mamá, ¿te acuerdas? Y la otra así de, sí me acuerdo de todo, es verdad, todo es cierto, ¿no? Y, bueno, eso es respecto a James, ¿no? Pero lo último y más raro que yo digo es que al final, o sea, después ya les decía a los papás, es que yo a ustedes los conocí en el Hotel Rosa, en el grandote, y los papás así de, ¡ora! ¿No? O sea, resulta que los papás habían ido a Hawái y el Hotel Rosa es el Royal Hawaiian, creo que se llama, sí. Y resulta que ahí habían estado 5 semanas antes de que ellos supieran que estaban esperando a James. Y si nos ponemos a pensar, es muy probable que James haya sido concebido ahí en las tierras tropicales y mágicas de Hawái. ¿Cómo ves? Han pasado 84 años. No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda, lo que sea. No, bueno, o sea, toda esta telenovela que nos has contado parece más guión de película hollywoodense. El caso de Jaimito Leninger es impactante, pero cuando lo analizas un poquito más a detalle y poniéndole un poquito más como de curiosidad al caso, pues resulta que la mayor parte de los detalles sorprendentes que tú platicaste, ¿no? Esto de que las hélices y los tanques y los detalles técnicos y que si Ruth y que si todo esto que nos contaste
fueron añadidos a la historia después de que los papás empezaron a hacerla un poquito famosa. Es decir, todo el mundo le empezó a echar ahí a la historia de Jaimito. Se sabe también que el papá le hablaba a Jaimito de temas de la guerra mundial. Le compraba libros, le ponía documentales, y entonces el niño pues tenía como toda ese conocimiento de cosas que habían ocurrido en la guerra mundial. Y después también es lo mismo que con los otros casos. Dicen que el niño dijo, ¿no? Pero varios, o sea, ya en la documentación bien hecha, varios de los datos que dan de manera general sí resultan ser incorrectos y no corresponden a la línea histórica de tiempo Hola, de la Beto. guerra. En resumen, el tema de Jaimito Leninger, pues no es una evidencia tampoco, ni un caso que compruebe el tema de la reencarnación. Lo siento, se tiene que decir. Pues mira, en efecto, este caso no prueba realmente la reencarnación, pero sí nos deja preguntas como es que como un niño sabía tanto acerca de esos temas. ¿De dónde salieron todos los datos que dio acerca de la tal Ruth? Porque, ok, te voy a comprar la idea de que veía mucho History Channel y entonces por eso aprendió tanto de los aviones de la Segunda Guerra Mundial y todo. Pero ¿y los nombres? O sea, los datos de las hermanas, de que el papá, o sea, tantos datos así tan específicos de otra familia. Discúlpame, pero eso no lo pasan en History Channel. O sea, discúlpame. Ni siquiera hasta en las mejores familias, ni en Rocío Sánchez Azuara, no lo pasan. Entonces, bueno. ¿Tú crees que me quiero tanto? Sí. O sea, Beto, hoy estamos hablando de la reencarnación. El doctor cree que no existe. Yo vengo a defender ese punto. Entonces, bueno, más allá de si creemos o no en la reencarnación, sí nos deja una idea interesante. Lo que haces en esta vida sí importa. Porque si hay otra vida, pues te va a tocar pagar todas las que hiciste en esta, ¿no? Y si no hay, pues al menos fuiste una buena persona y no fuiste una porquería, ¿no? No sé quién es Duncan MacLeod, perdón. Sí, hola Beto, ¿cómo estás? Dice, ni hables porque eres como Duncan MacLeod. Cuéntanos cómo es eso de Duncan MacLeod. Yo no me la sé, quiero saber. Yo tampoco. Ya. Ok. La verdad que son dos imbéciles. Son unos coños de mierda. Pues no, eso es mentira. Es que Beto tiene la creencia de que yo nací en los años 1600, en la época de las brujas, Okay. Y que solo juré venganza y entonces por eso estoy aquí. Dice Beto, tú vives la historia. Cállate y no digas mi secreto. Ok, sí, ya. Era la maldición, Roberto Jiménez, te lo estoy advirtiendo. Así. Yo quiero hacer un comentario final. Okay. Todos estos casos de reencarnación, incluyendo los casos donde supuestamente la gente habla otros idiomas, pueden ser explicados muy bien desde algunos temas de la psiquiatría y de la psicología y de la neurociencia. Hay algunos fenómenos como la criptomnesia, que es de repente recordar cosas que ya habías olvidado o que no sabías dónde habías aprendido. Entonces de repente tu cerebro lo recuerda y tú lo puedes expresar. Hay otra cosa que se llaman falsos recuerdos, que han sido estudiados ampliamente, por ejemplo, por Elizabeth Loftus. Muestran que el cerebro puede crear recuerdos vividos, pero que, ojo, pueden ser incorrectos. Participa mucho todo el tema de la sugestión, la influencia familiar, la imaginación, que termina por construir relatos que pudieran llegar a ser coherentes. En el caso específico de hablar idiomas que se supone que son desconocidos, en la documentación ya real y académica de los casos, resulta que no se ha dado, que no es que realmente te pongas a hablar un idioma que desconocías.
Se pueden decir algunas palabras, pueden incluso a decir algunos sonidos que pudieran aparentar otro lenguaje, pero que al 100% así documentado que alguien empieza a hablar otra lengua, eso no existe, ¿no? Entonces, también pongámonos a pensar un poquito en lo difícil que sería eso. Tenemos que sumar a todo esto algunas conclusiones lógicas. El problema de identidad, si es que reencarnas, es porque no hay recuerdos sistemáticos, porque recuerdas solamente flashazos, ciertos contextos culturales y todo está fragmentado en relatos que a veces no terminan por coincidir. Luego, no hay un mecanismo biológico por el cual tú puedas transferir recuerdos entre cerebros, o no puedes transferir la memoria de un cerebro a otro. Eso no lo podemos hacer, porque entonces lo que podríamos hacer es retirarnos el cerebro, ponerlo en una computadora o ponerlo en un robot y seguir existiendo de alguna manera. Pero la conciencia y los recuerdos no funcionan así. No es tan fácil. No hay un mecanismo todavía por el cual podamos hacer eso. Y luego, el problema demográfico. La humanidad ha crecido exponencialmente. Eso querría decir que en algún momento de la historia hubo almas que estaban esperando, ¿no? Ahí como a ver allá a qué hora puedo aparecer y cosas así. Pues entonces, no, porque no siempre hemos sido el mismo número de humanos. Entonces, en conjunto, todos estos fenómenos tienen explicaciones neurológicas y psicológicas para hablar de ellas. Y por lo tanto, la reencarnación se puede entender desde un punto de vista filosófico, bien, o religioso, bien. Pero si creemos literalmente que el día que nosotros nos toque partir vamos a reencarnar en alguien más, creo que sí hemos visto demasiadas telenovelas. A ver. Pero ahora te dejo que cuentes tu experiencia. Espera. Usted no aprende, ¿verdad? Porque respecto a lo de las almas que decías y la gente y así, se supone que todos tenemos un número determinado de veces de vidas, pues. O sea, se supone que tienes, por decirte, 13 intentos me parece que son las que... Dice Roberto, los hombres no vemos telenovelas, vemos series. Puede la serie de Teresa o la serie de La Usurpadora, de ese tipo de series. Bueno, el chiste es que entonces, y también van habiendo almas nuevas. Entonces, no es como que, híjole, ya se nos acabaron los humanos y ahora qué vamos a hacer, ¿no? O ya no tenemos almas, pues hay un zombie. O sea, se va regenerando todo. Todo es un sistema, maldito hereje. Okay. Todo es un sistema de creencias. No lo sé, Rick, parece falso. Pues bueno, yo te dije que yo tenía mi anécdota respecto a la reencarnación. Ya sé que me van a decir, esta pinche loca, ¿qué? Sí, pero eso no es lo que me hace que esté loca. Resulta que cuando yo era niña, siempre soñaba con una fuente. Y yo me soñaba sentada en esa fuente. yo me soñaba sentada en esa fuente. Yo tenía 4 o 5 años, si no es que un poco más chiquita. Pero yo me soñaba vista como de 20, 25 años, más o menos. O sea, yo ya me soñaba grande. Y siempre estaba sentada en la fuente leyendo un libro. Y estaba vestida de monja. Y entonces, sí, en los años 1600 ya había fuentes. Gracias, Roberto. La Biblia es el libro más viejo, así que ya, deja contar, espérate, Roberto. Y entonces, yo siempre me soñaba así, vestida y todo.
todas las cosas que yo quería. Cuando yo era chiquita yo usaba zapatos ortopédicos, pero de los de tipo de Remy, no de niña, porque mi pie estaba bastante chueco, entonces usaba ese tipo de zapatos. Entonces lo que yo quería era pues usar mis zapatos, sí ortopédicos, pero de niña, ¿no? O sea, ya no verme como Remy y verme como una niña coqueta y próspera. Ay, sí. No, y entonces yo soñaba que yo soñaba, ¿a quién crees que se le imprimió, Roberto? A mí. Es que dicen, no, la Biblia de Gutenberg es la más antigua. Y entonces resulta que yo soñaba así de que mis zapatos bonitos de niña así, y lo soñaba en la fuente, ¿no? Y yo así de, ay, qué onda con eso, ¿no? Hubo eso, o sea, esos eran los sueños así como que normales, ¿no? Y también soñaba que veía a yo supongo que un novio que tenía esa antigua persona, y nos veíamos a través de los barrotes como del convento, de un jardín, no sé, y llorábamos los dos porque nos habían separado, y yo me acuerdo del nombre del tipo ese, justamente se llamaba Roberto, y yo tenía 3 o 4 años, recuérdalo. Entonces vas a decir, Okay. Viste muchas novelas, viste algún, no sé. El chiste es que lo soñaba tan seguido que lo soñaba tan seguido que yo dije, no, es que, o sea, esto es un aviso y yo voy a ser monja cuando crezca, o sea, porque pues, si no, porque estoy soñando esas cosas, ¿no? O sea, y mucho tiempo yo dije, ¿qué vas a hacer? Monja. Yo de grande voy a ser monja porque, pues, o sea, yo sueño que soy una monja, entonces probablemente eso sea. Y resulta, tú sabes que mis papás no son así de agarrar la jarra ni nada. Bueno, mi papá no era, mi mamá no es. Entonces, pues no eran como de irse a Garibaldi como que a seguir la fiesta, ¿no? Y resulta que ahí en Eje Central tenían un amigo que tenía una joyería. Cuando empezaron las obras del metro de la línea de Garibaldi, la línea 8, ¿ves? Sí. A todos ellos los ubicaron en un callejoncito atrás justamente de donde estaban ellos, y es justo en la plaza de Garibaldi. Y entonces fuimos a ver a Jaimito, que no creo que nos esté viendo, pero pues sí, un saludo. Y adivina qué había fuera del local de Jaimito. La fuente estaba ahí. La fuente estaba ahí y yo así de, o sea, juro que cuando la vi hasta se me volteó el estómago y dije, no manches, esa es mi fuente, o sea, porque esta persona iba mucho a museos, así, todo ese tipo de lugares cuando era chica con sus papás, y siempre andaba buscando así la fuente, ¿no? Así de, no, esta no es porque la otra tenía un escaloncito, o esta no es porque la parte de arriba se abría diferente o así. Y cuando la vi dije, no manches, esta es mi fuente, ¿no? Fui, me senté donde yo me veía, dije, no manches, sí, o sea, esto es lo que yo soñaba. Nunca había ido a Garibaldi, mis papás no me llevaron de chiquita a Garibaldi para ver esta fuente ni nada, ¿no? Ok. Resulta que le conté a un amigo, porque pues, o sea, después de que encontré la fuente, pues yo contaba mi caso siempre, ¿no? Así de, ¿qué creen? Es que fíjense que así pasó y me encontré la fuente y súper chido. Y este amigo me dijo, no manches, ¿en serio? Le dije, sí, de verdad, o sea, la fuente está en Garibaldi. Llévame, por favor, llévame a conocerla. Ahí fuimos, fue donde nos encontramos al señor ese que me contó lo del 68, que te conté en el capítulo del 2 de octubre. Ahí fue donde nos lo encontramos. Y me dijo, no manches, es que, o sea, no creí que de verdad, o sea, estuviera la fuente. Y se puso a investigar. Y resulta que en ese tiempo ahí había un hospital de monjas. Entonces, pues bueno. Aunque usted no lo crea. No sé cómo vas a poder desacreditar mi caso porque no veía el María Visión en mi casa. No es como que yo tenga la personalidad de una monja. Entonces, pues, explícame. Y cabe decir que encontré la fuente, fui, me senté, me tomé fotos en mi fuente y todo, que por cierto ya no he ido, ahorita que estoy aquí voy a ir, y dejé de soñar con ella. Y yo le platiqué a mi amigo que se llama Ricardo, salimos de la prepa y nunca más lo volví a ver, saludo al buen Ricardo, y le dije, ¿sabes qué? Es que ya no he soñado con la fuente, y me dice, es que claro, o sea,
si de alguna manera te estaba llamando, si yo empiezo a decirte, Sandra, ¿qué voy a hacer cuando voltees? Pues ya te voy a dejar de hablar, ¿no? Y yo, ¿tiene sentido? Entonces, pues sí, ya no he soñado con ella, pero ahí está. Espero tus comentarios acerca de cómo estoy enferma mental. Te escucho. Pero eso sí pasó. Pues nada, o sea, lo acabas de resumir perfectamente. Tu enfermedad mental no está aquí a discusión. ¡Me humilla! ¡Me desprecia por esa! No estoy enferma mental. Pero bueno, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a documentar tu caso como el doctor Stevenson y voy a presentar cómo refutarlo para darte una explicación. Porque pues ahorita pues, no podría darte una explicación, o sea, necesitaría hablar contigo, entrevistarte, ir a ver el lugar. Claro que no tiene nada que ver que nuestra familia haya sido altamente católica en algún momento. Bueno, nada. Sí soy normal, Roberto Jiménez, sí soy normal. Dice Beto que me dones a la ciencia, que no soy normal. Bueno, eso es cierto, es un espécimen raro. No es cierto. Es que mira, si tú documentas mi caso y empiezas a querer tirarlo, voy a acabar en el manicomio, ahí así de, y los muchachos del barrio le llamaban loca, no, ya. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Muy triste eso, pero si sucedió, puedo llevarte cuando quieras. Eso es correcto, Roberto. Dice Roberto, además lo normal es aburrido, por eso estoy loco. Es correcto. Todos los que estamos por aquí estamos loquitos. Y en la familia, yo no tengo escapatoria, porque del lado de los Rodríguez, nah, hombre, todos están bien chingados locos. Y del lado de los Córdoba, Jiménez, todos ellos, también estamos bien chingados locos. Entonces, no hay manera de que yo saliera seriecita. Entonces, bueno. Pues ahí tienes tu explicación. Pues gente, ¿ustedes qué opinan de la reencarnación de Sandy? Vamos a hacer un short al respecto. Pero pues déjenos en sus comentarios qué es lo que opinan de la reencarnación de Sandy. Lucía dice que es real. Lucy, tú lo sabes, hermana. Tú lo sabes. Lo siento. Lucy, dinos tú qué fuiste en tu vida pasada, por favor. Déjanos saber. ¿Tú qué fuiste, Roberto? ¿Tabo, andabas por aquí? ¿Sigues? Dinos tú también qué eras. O sea, pero tú sí pudiste ser monja y yo no puedo ser Jorge Negrete. Tú no te soñaste siendo Jorge Negrete, o sea... Ay, mira, Lucía dice, yo fui otra monja, ¿ves? O sea... Claro, nuestra personalidad recatada lo dice. Nuestra personalidad, nuestro recogimiento, los domingos, o sea, ¿cómo explicas que no sabemos el rosario de memoria? O sea, los misterios gozosos. O sea, es el fanatismo. Ay, sí, ajá. Es el fanatismo colectivo. Pero bueno, si tú te decía, si tú pudiste ser monja, yo pude ser fácilmente Jorge Negrete. Y me niego a aceptar que no fue de otra manera. A ver, canta. No, yo tenía un chorro de voz, pero pues ya no. O sea, eso fue en mi otra vida. O sea, entiende que fue en mi otra vida. Mira, dice Beto. Dice, mi hijo dice que es chino y hay cosas que luego platica y nos saca de onda. Una vez dijo que ya llevaba mucho tiempo en México y le preguntamos que cuánto lleva aquí, dice que desde que nació. Muchísimo. Excelente, pues, o sea, excelente. No veo fallas en su lógica, así que, o sea, es correcto. Bueno, pero pues, qué bueno que no pudiste desacreditar. Pues miren, si han llegado. Estoy contando, así que caso cerrado. Dicho caso cerrado. ¡Se acabó!
Si han llegado hasta este punto del video, por favor, comenten con el hashtag yo reencarné en y su comentario, por favor. Sí, muchachos. Así que ya saben, por si acaso, pórtense bien, pórtense bien, porque nadie quiere regresar como un bicho raro, ni como un pez borrón. ¿Sí sabes cuál es el pez borrón? No. Ay, es un pez bien feo que está así todo. Te voy a mandar la imagen para que lo pongas. Ok. Ahora, queridos cenicientos, yo les tengo una pregunta. Si ustedes creen en la reencarnación, o si creyeran que es 100% real, ¿a ustedes en qué les gustaría reencarnar? O sea, ya sabemos que no se vale decir, yo quiero reencarnar en un millonario que no tiene problemas, porque todos queremos eso. O sea, ¿qué les gustaría? ¿Es correcto? No me quiero arriesgar a reencarnar en un bicho raro, así que por eso soy inmortal, así que ya. Venga, pues déjenos sus comentarios, déjenos saber si ustedes creen o no en la reencarnación. Yo mi último comentario será, y me apegaré a una máxima de mi buen amigo Javier Crae, que dice que confía en que será algo eterno gracias al cromosoma. No existe el karma, no existe el alma, te mueres y es el fin. Y te reintegras al universo de maneras que no son la reencarnación. Eso es lo que yo creo. No quiere decir que les esté queriendo inculcar algo o nada. Pero bueno. Entonces, pues te dejo despedir el programa. Dice Beto que deberías de donar ese letrero del Metro Rosario a la caridad que está creando, a su fundación. Te voy a dar el teléfono del contacto que me lo hizo. Ah, por favor, yo también quiero uno de Metro Popotla. Todos queremos, lo siento, ¿para qué ofreces? Pues bueno, queridos cenicientos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? En redes sociales se pueden encontrar como @JorgeNegrete en Facebook. Bravo, ¿Y a ti? A mí me encuentran como @SandungaRDZ y pues también en las redes del canal, así que pues ahí los esperamos. Déjenos sus comentarios. Vean el video del viernes, Roberto, te estoy hablando a ti porque nunca lo ves y nunca dejas comentario, así que ve, por favor. El viernes, no, ya sale el jueves, ¿verdad? El jueves a las 9 de la noche sale. Así que, por favor, déjenos su comentario, si los leemos y pues bueno, aquí seguimos, ayúdenos a crecer, recomiéndenos y pues nada. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao. Chao, bye.